Hay una ley que actúa todos los días, incluso cuando no somos conscientes de ella. Es un principio que Dios estableció y que sigue funcionando con absoluta precisión. Y esta es la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha no se limita a lo grande ni a lo extraordinario. Se manifiesta en lo pequeño, en lo cotidiano, en cada decisión que tomas, en cada palabra que dices, en cada actitud que eliges cuando nadie te está mirando. Muchas veces pensamos que solo aplica para ciertos aspectos de la vida, pero la verdad es que atraviesa todo lo que somos y todo lo que hacemos. Hoy no vamos a hablar solo de dinero, aunque también lo vamos a tocar con claridad y con verdad, porque el dinero no es malo ni insignificante cuando se entiende como una herramienta para bendecir, ayudar a un familiar, sostener una iglesia o extender una mano al necesitado. Hoy vamos a hablar más que todo de acciones diarias, de pensamientos, de hábitos, de lo que siembras en silencio y de lo que tarde o temprano regresa a tu vida. Tal vez mientras escuchas esto, sientes que algo de lo que vives hoy no apareció de la nada, que hay situaciones que se repiten, frutos que no entiendes o resultados que te pesan en el corazón. Tal vez te has preguntado por qué das amor y recibes distancia, o por qué siembras esfuerzo y aún no ves recompensa. O tal vez has visto cómo pequeños actos, casi invisibles, han terminado marcando tu historia. Este mensaje es para ti, porque no estás solo en esas preguntas y porque entender este principio puede cambiar la forma en que caminas cada día. Lo que siembras importa, aunque nadie lo aplauda, aunque hoy parezca no tener efecto, aunque el mundo diga que no, eso no vale la pena. En el reino de Dios nada se pierde, todo tiene memoria, todo vuelve en su tiempo. Antes de comenzar, te invito a dar like, comentar y compartir este video. No es solo un gesto sencillo, es una forma real de ayudar a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que lo necesitan, personas que tal vez solo tienen este espacio para conectar con Dios. Al hacerlo, estás sembrando algo bueno, y esa semilla también traerá bendición. Si puedes, comenta una frase breve que hoy vamos a sembrar juntos. Siembro con fe. Ahora sí, prepara tu corazón para lo que viene. Quédate hasta el final, porque el cierre de esta oración puede convertirse en uno de los momentos más especiales de tu día y realmente vale la pena escucharlo completo. Parte 1. Entender la ley de la siembra y la cosecha en lo cotidiano. Para comenzar de verdad, necesitamos bajar este principio a la vida real, a lo que haces todos los días sin darte cuenta. La ley de la siembra y la cosecha no es algo místico ni lejano, es profundamente práctica. La Biblia lo expresa con claridad cuando enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto no se refiere únicamente a grandes decisiones, se refiere a cada gesto, cada palabra, cada intención que sale de tu corazón. Muchas personas esperan cosechas diferentes sin cambiar lo que están sembrando, y ahí nace gran parte de la frustración espiritual y emocional. Piensa por un momento en tu día a día. Desde que despiertas, ya estás sembrando. Siembra tu actitud al levantarte. Siembra la manera en que hablas a quienes te rodean. Siembra la forma en que enfrentas un problema. Siembra incluso la manera en que piensas cuando algo no sale como esperabas. Nada de eso es neutro. Todo deja una huella. Todo entra en la tierra invisible del tiempo y del corazón, y tarde o temprano brota. A veces brota rápido, otras veces parece tardar, pero siempre llega el momento de la cosecha. Uno de los errores más comunes es pensar que solo lo grande cuenta, que una palabra dicha al pasar no importa, que un pequeño acto de egoísmo no tiene consecuencias, que un pensamiento negativo repetido en silencio no afecta nada. Pero la ley de Dios no funciona por tamaño, funciona por constancia. Una semilla es pequeña, casi insignificante, pero cuando se planta una y otra vez en el mismo terreno, transforma todo el paisaje. Así funcionan los hábitos, así funcionan las actitudes, así funcionan las decisiones que repites. Cuando una persona siembra paciencia, aunque nadie lo note,
está preparando una cosecha de paz interior. Cuando alguien siembra respeto, incluso en medio del conflicto, está sembrando relaciones más sanas. Cuando siembras disciplina, aunque al principio cueste, estás sembrando libertad futura. Y lo contrario también es verdad. Cuando siembras queja constante, tarde o temprano cosechas cansancio. Cuando siembras desorden, cosechas caos. Cuando siembras indiferencia, cosechas soledad. No porque Dios quiera castigarte, sino porque así funciona la vida que Él diseñó. Aquí es importante entender algo clave. Dios no es burlado. Esto no significa que Dios esté esperando para señalarte con el dedo. Significa que la ley es justa, constante y fiel. Así como la gravedad no discrimina a nadie, esta ley espiritual tampoco. No importa si crees en ella o no, sigue operando. Puedes ignorarla, pero no puedes evitar sus efectos. Y esto no debe darte miedo, debe darte claridad y esperanza, porque también significa que puedes cambiar tu futuro cambiando lo que siembras hoy. Ahora, hablemos de algo que muchas veces se evita o se minimiza, el tema del dinero. No para exaltarlo ni para hacerlo el centro de la vida, sino para entenderlo con equilibrio y verdad. El dinero no es el fin, pero sí es una herramienta, y como toda herramienta, depende de cómo se use. Cuando se siembra con un corazón correcto, el dinero puede convertirse en una vía para bendecir a otros, para ayudar a un familiar en un momento difícil, para sostener una obra de bien, para extender apoyo a personas necesitadas. Ignorar este aspecto como si no fuera espiritual es un error, porque también forma parte de la vida diaria. La Biblia enseña que quien siembra escasamente, escasamente también cosechará, y quien siembra con generosidad, también cosechará. Esto no habla solo de cantidades, habla de intención. Hay personas que dan poco pero con amor, y personas que dan mucho pero con orgullo. La semilla no es solo lo que sale de tu mano, es lo que sale de tu corazón. Cuando alguien decide sembrar con responsabilidad, con honestidad, con generosidad, está sembrando un tipo de vida más estable, más abierta a oportunidades, más sensible al dolor ajeno. Y es importante decirlo con claridad, querer mejorar económicamente no es falta de fe. Desear estabilidad no es egoísmo. Aspirar a crecer no te aleja de Dios cuando tu motivación es correcta. El problema no es el dinero, es cuando el dinero ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios. Pero cuando se entiende como una herramienta, se convierte en una semilla poderosa para hacer el bien. Con recursos se pueden sanar heridas, abrir caminos, aliviar cargas. Negar eso es cerrar los ojos a una realidad que Dios mismo permite para bendecir a otros. Volviendo a lo diario, la ley de la siembra también se manifiesta en cómo tratas a las personas cuando no necesitas nada de ellas. Ahí se revela el tipo de semilla que estás plantando. Si solo siembras cuando esperas algo a cambio, tu cosecha será limitada. Pero si siembras bondad incluso cuando no hay beneficio inmediato, estás sembrando en un terreno eterno. A veces ayudar, escuchar, acompañar o simplemente respetar es una semilla que cambia destinos, aunque en el momento parezca pequeña. Algo muy importante es entender que la cosecha no siempre llega de la forma que imaginamos. Hay personas que hacen el bien esperando resultados inmediatos, y cuando no los ven, se cansan. Pero la ley de Dios no falla, lo que falla muchas veces es nuestra paciencia. La semilla primero trabaja bajo tierra, en silencio. Nadie la ve. Parece que no pasa nada. Pero en ese proceso invisible se está preparando algo fuerte, algo vivo, algo que romperá la tierra en el momento correcto. Si hoy sientes que estás sembrando y no ves frutos, no te rindas. Revisa qué estás sembrando, revisa cómo lo estás sembrando y revisa si estás dispuesto a esperar el tiempo necesario. Dios no prometió cosechas instantáneas, prometió cosechas seguras. Y eso cambia completamente la perspectiva. No se trata de controlar el tiempo, se trata de ser fiel en el proceso. Esta primera parte nos deja una verdad clara y profunda. Tu vida de hoy es en gran parte el resultado de semillas pasadas,
y tu vida futura se está formando con las semillas que plantas ahora mismo. Nada es al azar, nada es inútil, nada pasa desapercibido. Cada acción diaria, por pequeña que parezca, está hablando de tu mañana. Y lo más poderoso es esto: si no te gusta lo que estás cosechando, aún estás a tiempo de cambiar lo que siembras. Parte 2. La siembra invisible. Palabras, pensamientos y decisiones internas. Ahora vamos a entrar en una parte aún más profunda de esta ley, una que muchas veces pasa desapercibida porque no se ve, no hace ruido y no deja evidencia inmediata. Sin embargo, es una de las siembras más poderosas que existen. Me refiero a lo que siembras dentro de ti, en tu mente, en tu corazón y en tus palabras. Antes de que cualquier cosecha aparezca en lo externo, primero fue sembrada en lo interno. Nada nace afuera si antes no fue cultivado por dentro. La Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que las palabras no son solo sonidos, son semillas. Cada vez que hablas, estás sembrando algo, ya sea vida o desgaste, fe o miedo, esperanza o desánimo. Muchas personas no entienden por qué su ambiente es tan pesado, por qué todo parece tan difícil, por qué siempre están rodeadas de conflicto o negatividad, y no se dan cuenta de que llevan tiempo sembrando con sus propias palabras un terreno lleno de espinas. Cuando repites constantemente frases de derrota, aunque lo hagas en broma, estás sembrando una identidad débil. Cuando declaras que nunca te sale nada bien, que siempre te pasa lo mismo, que no hay salida, estás sembrando límites en tu propio corazón. No es que Dios esté escuchando para castigarte, es que tú mismo estás alimentando una forma de ver la vida que luego se convierte en tu cosecha diaria. Las palabras tienen memoria, se quedan, se asientan y comienzan a producir fruto. Por el contrario, cuando decides sembrar palabras de verdad, aunque no coincidan con lo que sientes en el momento, estás cambiando el terreno. Decir confío, aunque haya incertidumbre. Decir sigo adelante, aunque haya cansancio. Decir esto pasará, aunque hoy duela. Eso no es negación, eso es fe práctica. Es sembrar con conciencia, entendiendo que lo que repites hoy se convierte en tu lenguaje interno mañana. Pero no solo las palabras que dices en voz alta cuentan, también cuentan las palabras que te dices a ti mismo cuando nadie escucha. Ese diálogo interno constante es una de las siembras más ignoradas y al mismo tiempo más determinantes. Si cada día te hablas con dureza, con desprecio, con culpa, estás sembrando una relación rota contigo mismo. Y esa relación termina afectando todo: tus decisiones, tus relaciones, tu forma de acercarte a Dios. Dios no te diseñó para vivir en guerra interna. Cuando la Biblia habla de renovar la mente, no lo hace como un concepto abstracto, lo hace como una necesidad vital. Renovar la mente es cambiar la semilla, es dejar de alimentar pensamientos que te destruyen y comenzar a sembrar pensamientos que te alinean con la verdad. No se trata de pensar positivo de manera superficial, se trata de pensar con propósito y con fe. Ahora hablemos de los pensamientos repetitivos, porque esos son semillas que se plantan una y otra vez en el mismo lugar. Un pensamiento que vuelve todos los días termina convirtiéndose en una creencia, y una creencia termina guiando tus acciones. Si siembras pensamientos de miedo, tomarás decisiones pequeñas. Si siembras pensamientos de escasez, actuarás desde la carencia. Si siembras pensamientos de desconfianza, cerrarás tu corazón incluso a quienes quieren ayudarte. Aquí es donde muchas personas se estancan sin darse cuenta. No es que Dios no quiera bendecirlas, es que el terreno interno está lleno de semillas equivocadas. Dios puede darte oportunidades, pero si tu mente está sembrada de duda, las rechazarás. Dios puede abrir puertas, pero si tu corazón está sembrado de temor, no te atreverás a cruzarlas. La siembra interna determina la cosecha externa más de lo que imaginamos. También es importante hablar de las decisiones pequeñas, esas que nadie aplaude. Decisiones como perdonar cuando podrías guardar rencor. Decisiones como callar cuando podrías herir.
Decisiones como ser honesto cuando podrías aprovecharte. Cada una de esas decisiones es una semilla. Puede que en el momento parezca que pierdes, que cedes, que nadie valora tu esfuerzo. Pero en el reino de Dios, nada se pierde. Cada decisión correcta, aunque duela, está construyendo un futuro más firme. Perdonar, por ejemplo, es una de las siembras más difíciles y más poderosas. Cuando decides perdonar, no estás diciendo que lo que pasó estuvo bien. Estás diciendo que no quieres seguir sembrando veneno en tu propio corazón. El rencor se reproduce rápido, pero su cosecha siempre es amarga. La paz, en cambio, tarda un poco más, pero cuando llega, transforma todo. El que siembra perdón, cosecha libertad interior. Lo mismo ocurre con la disciplina. Levantarte cuando no tienes ganas, cumplir cuando nadie te ve, ser constante cuando no hay resultados inmediatos. Todo eso es siembra silenciosa. Vivimos en una cultura que quiere cosechar sin sembrar y sembrar sin esperar. Pero la ley de Dios no funciona así. La constancia es la forma más pura de fe en acción. Es decirle a Dios, confío incluso cuando no veo nada todavía. Y aquí quiero tocar nuevamente el tema del dinero, pero desde esta perspectiva interna. La manera en que piensas sobre el dinero también es una siembra. Si lo ves solo como un problema, siempre será una carga. Si lo ves solo como un fin, nunca será suficiente. Pero si lo ves como una herramienta para hacer el bien, para traer alivio, para ayudar, para sostener, entonces cambia completamente tu relación con él. Sembrar una mentalidad sana respecto al dinero abre espacio para una administración más sabia y para oportunidades que no llegan cuando hay culpa o miedo. Hay personas que rechazan incluso la idea de prosperar porque sienten que no es espiritual. Pero cuando Dios confía recursos a alguien con un corazón alineado, ese recurso se convierte en bendición multiplicada. Con estabilidad se puede ayudar mejor, con orden se puede dar más, con crecimiento se puede servir con mayor alcance. No es contradicción, es propósito bien entendido. Esta parte nos deja una verdad profunda. No basta con cuidar lo que haces, también debes cuidar lo que piensas, lo que dices y lo que decides en lo secreto. Ahí se está sembrando tu futuro. Nadie ve esas semillas, pero son las más poderosas. Son las que determinan si cuando llegue la cosecha podrás sostenerla o no. Parte 3. El tiempo de la cosecha. Paciencia, procesos y por qué muchos se rinden justo antes del fruto. Ahora vamos a hablar de un punto que define a casi todo el mundo, y es el tiempo. Porque muchos entienden la siembra, incluso se emocionan con la idea, comienzan con fuerza, hacen cambios, toman decisiones, se esfuerzan, y por un tiempo parecen muy comprometidos, hasta que pasa algo. No ven resultados rápidos, se cansan, se frustran, empiezan a dudar y terminan abandonando el campo justo cuando la semilla estaba trabajando bajo tierra. Y aquí es donde la ley de la siembra y la cosecha se vuelve una prueba de carácter. Mira esto con calma. Una semilla, por naturaleza, no explota de inmediato, no hace espectáculo, no aparece al día siguiente con un árbol completo. Primero desaparece, se entierra, se cubre, se pierde de vista. Y para una mente impaciente, eso se siente como fracaso. Se siente como que no pasó nada. Se siente como que fue inútil. Pero en realidad, ese es el comienzo del milagro. La semilla primero se rompe para poder dar vida. Y esto es tan espiritual como práctico, porque muchas veces tú también tienes que atravesar un proceso interno de ruptura, de humillación, de madurez, antes de ver lo que estás pidiendo. Cuando tú siembras algo bueno, muchas veces el primer resultado que verás no será una bendición externa, sino un cambio interno. Empezarás a pensar diferente, a reaccionar diferente, a hablar diferente. Y eso ya es señal de que la semilla está viva. Pero como no es una cosecha visible, algunos lo subestiman. Quieren un cambio de circunstancias, cuando Dios primero está cambiando el corazón. Quieren puertas abiertas, cuando Dios primero está trabajando la paciencia. Quieren abundancia,
cuando Dios primero está construyendo disciplina y sabiduría para administrarla. Aquí entra una verdad fuerte. La siembra no solo produce cosecha, produce también formación. En otras palabras, lo que tú siembras te cambia mientras esperas. Y si no entiendes esto, te vas a desesperar. Porque no todo se trata de recibir, también se trata de convertirte en la persona capaz de sostener lo que viene. Hay personas que siembran amor, pero se cansan cuando no reciben amor de inmediato. Hay personas que siembran bondad, pero se frustran cuando la gente no responde igual. Hay personas que siembran orden, pero sienten que su vida todavía está desorganizada. Y lo que no ven es que la ley no está fallando, solo está trabajando. La semilla no está muerta, está echando raíz. La raíz es una parte que nadie aplaude, nadie la ve. Pero sin raíz no hay fruto. Sin raíz, lo visible no se sostiene. Y muchas veces, Dios permite que la etapa de raíz sea larga a propósito, porque lo que viene será grande. Si la cosecha llegara demasiado rápido, tal vez se perdería por falta de carácter, por falta de estabilidad emocional, por falta de sabiduría. En la Biblia se habla mucho de los tiempos. Se habla de esperar, de perseverar, de no cansarse de hacer el bien. Y esa frase es más profunda de lo que parece. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo segarás si no desmayas. Esto te enseña que hay dos cosas simultáneas. 1. Hay un tiempo debido, o sea, un tiempo correcto. 2. Hay una condición, no desmayar. La cosecha está conectada a la perseverancia. No porque Dios sea injusto, sino porque el proceso te prepara y demuestra qué tan real es tu siembra. Ahora, hablemos de por qué mucha gente desmaya en este punto. Desmaya porque interpreta el silencio como rechazo. Si no ve resultados, piensa que Dios no está. Si no hay cambios inmediatos, cree que no funciona. Y aquí es donde necesitas una visión más madura. El silencio no siempre significa ausencia. A veces significa que Dios está trabajando donde tú no puedes ver. Y lo mismo con la siembra. Que no veas el fruto aún no significa que la semilla no esté viva. Mucha gente siembra como quien lanza una moneda a una fuente y espera un deseo instantáneo. Pero la siembra del reino funciona diferente. Es una relación, es una construcción, es constancia. Y en ese camino tu corazón es probado, porque hay una pregunta escondida en la espera. ¿Voy a seguir sembrando aunque todavía no vea? ¿Voy a seguir actuando bien aunque nadie lo reconozca? ¿Voy a seguir honrando aunque otros no me honren? ¿Voy a seguir disciplinado aunque hoy sea difícil? La espera, en cierto sentido, saca lo verdadero de ti, porque cuando hay aplauso, cualquiera continúa. Cuando hay emoción, cualquiera se mantiene. Pero cuando no hay resultados visibles, ahí se revela si lo que estás sembrando es por fe o por impulso. Y aquí te voy a decir algo que puede despertarte. Hay personas que están viviendo la cosecha de su pasado, pero quieren fingir que no sembraron nada. Quieren cosechar paz sin haber sembrado perdón. Quieren cosechar estabilidad sin haber sembrado orden. Quieren cosechar prosperidad sin haber sembrado responsabilidad. Quieren cosechar relaciones sanas sin haber sembrado respeto. Y no se trata de condenar a nadie, se trata de entender cómo funciona la vida. Dios es bueno, sí, y su gracia es real, pero la vida también tiene leyes. Y cuando cooperas con esas leyes, tu camino se endereza. Ahora también existe el caso contrario, y quiero hablarle a esa persona que está intentando hacer las cosas bien, pero está cansada. Tú que llevas tiempo sembrando, tú que has hecho cambios, tú que has intentado mejorar tu carácter, tu forma de hablar, tu disciplina, tu fe, tú que te has levantado una y otra vez. Si tú eres esa persona, escucha esto con calma. La cosecha no siempre llega primero donde duele. A veces, llega primero en áreas pequeñas para fortalecer tu esperanza. A veces, llega en señales, en pequeñas puertas, en pequeños frutos, y si tú los desprecias, porque no son enormes, te desanimas. Pero Dios suele comenzar con brotes, no con árboles completos. Es como cuando alguien está cambiando su vida. No pasa de estar destruido a estar pleno en un solo día.
Hay pequeñas victorias. Hoy respondiste mejor. Hoy te controlaste. Hoy no caíste en el mismo error. Hoy fuiste más honesto. Hoy te esforzaste aunque estabas cansado. Eso es cosecha. Pequeña, pero real. Y esas pequeñas cosechas son señales de que tu campo se está transformando. Y ahora sí, voy a conectar esto con el tema del dinero de una manera muy real, sin culpas y sin exageraciones. Mucha gente se desespera en lo económico porque quiere cosechar estabilidad sin respetar el proceso de siembra. Quieren que todo cambie de golpe, pero muchas veces la estabilidad económica se construye con semillas pequeñas, con disciplina, con aprender a administrar, con dejar gastos impulsivos, con invertir en conocimiento, con trabajar con constancia, con ser fiel en lo poco, y cuando llega la mejora, se convierte en un canal de bendición para otros, porque cuando tú estás más estable, puedes ayudar más, puedes apoyar a un familiar, puedes colaborar con una iglesia, puedes sostener una causa buena, puedes darle un regalo a alguien que lo necesita. Eso importa. Dios puede usar tu estabilidad para hacer bien en tu entorno. No se trata de que todos tengan lo mismo, se trata de que todos tengan un corazón dispuesto y una mente sabia para administrar lo que Dios les confía. Porque si Dios confía recursos a alguien que no está preparado, esos recursos pueden convertirse en una prueba peligrosa. Por eso, muchas veces, el proceso económico es lento. No es castigo, es formación, es raíz. Entonces, ¿qué haces en el tiempo de espera? 1. No cambies tu siembra por la demora. Si estás sembrando bien, no te desesperes y empieces a sembrar mal solo porque no viste fruto rápido. 2. No te compares. Cada terreno tiene su proceso, cada semilla tiene su tiempo. La comparación mata la perseverancia. 3. Observa tu progreso interno. El carácter que estás formando es parte de la cosecha. El dominio propio que estás desarrollando es parte del fruto. 4. Mantente constante aunque no tengas ganas, porque la constancia es una semilla que siempre produce cosecha. 5. Confía en el tiempo debido, no el tiempo que tu ansiedad exige, sino el tiempo correcto en el que lo que viene se sostendrá. La ley de la siembra y la cosecha no está diseñada para frustrarte, está diseñada para enseñarte, para darte una brújula, para decirte, tú puedes cambiar lo que viene, tú puedes sembrar diferente, tú puedes caminar con sabiduría, y aunque hoy parezca lento, el campo se está moviendo. Parte 4. Preparar el terreno. Actitudes, entorno y relaciones que determinan la cosecha. Ahora llegamos a un punto decisivo que muchas veces se pasa por alto. Puedes tener una buena semilla, incluso una semilla correcta, pero si el terreno no está preparado, la cosecha será débil o nunca llegará a manifestarse como debería. En la vida espiritual y práctica ocurre exactamente lo mismo. El terreno representa tu corazón, tu entorno, tus actitudes diarias y las personas que te rodean. Aquí es donde muchos se confunden, porque creen que con sembrar algo bueno una vez es suficiente, pero no se dan cuenta de que el terreno necesita cuidado constante. La Biblia habla del corazón como un campo, y un campo, si no se cuida, se llena de piedras, de espinas, de maleza. Nadie siembra una vez y se olvida para siempre. El que quiere cosecha tiene que volver, limpiar, arrancar lo que estorba, proteger lo que crece. Y esto aplica directamente a tu vida. Hay actitudes que, si no se corrigen, se convierten en obstáculos silenciosos para todo lo bueno que estás sembrando. Una de las primeras cosas que afecta el terreno es la actitud. No importa cuánto siembres, si lo haces desde la queja constante, el resentimiento o la comparación, el terreno se endurece. La queja repetida actúa como una piedra en el corazón. Endurece, enfría, apaga la gratitud. Y cuando el corazón se endurece, incluso las bendiciones pasan desapercibidas. Hay personas que están cosechando cosas buenas, pero no las ven porque el terreno está lleno de inconformidad. La gratitud, en cambio, es una de las mejores formas de preparar el terreno. No porque todo sea perfecto,
sino porque la gratitud mantiene el corazón blando. Un corazón agradecido reconoce los pequeños brotes, celebra los avances, se fortalece en la espera. Cuando agradeces, estás diciendo, confío en el proceso, y eso abre espacio para que la semilla crezca con más fuerza. Otro factor clave del terreno es el entorno. El ambiente donde vives, trabajas y te relacionas influye más de lo que imaginas. No se trata de aislarte del mundo, se trata de ser consciente de qué tipo de voces estás permitiendo que influyan en tu siembra. Si te rodeas constantemente de personas que se burlan de la fe, que menosprecian el esfuerzo, que normalizan la mediocridad, tarde o temprano esas ideas se infiltran en tu terreno. Esto no significa que debas rechazar a las personas, significa que debes cuidar tu corazón. Puedes amar a todos, pero no todos tienen que tener acceso a tu proceso interno. Hay conversaciones que desgastan, hay ambientes que drenan, hay relaciones que no arrancan la semilla, pero la debilitan poco a poco. Y como es un desgaste lento, muchas veces no se nota hasta que el fruto no llega. También están las espinas del terreno, que son las preocupaciones excesivas. Las preocupaciones constantes ahogan la semilla, no porque la semilla sea mala, sino porque el corazón está demasiado ocupado sobreviviendo como para crecer. Cuando vives pensando solo en el problema, solo en la escasez, solo en el miedo al futuro, la semilla no muere, pero no prospera. Se queda pequeña, frágil. Aquí es importante entender algo. Preocuparse no es lo mismo que ocuparse. Ocuparse es sembrar soluciones, es tomar decisiones, es ordenar, es aprender, es pedir ayuda cuando se necesita. Preocuparse es darle vueltas al mismo pensamiento sin avanzar. La preocupación excesiva es una mala hierba que hay que arrancar conscientemente. Y arrancarla no significa negar la realidad, significa poner la realidad en el lugar correcto, sin permitir que gobierne el corazón. Otro aspecto del terreno son las heridas no sanadas, heridas de rechazo, de traición, de abandono, de fracaso. Cuando no se trabajan, esas heridas se convierten en zonas duras del terreno, zonas donde nada crece bien. Y aquí quiero decir algo con mucho respeto. No se puede sembrar amor profundo en un corazón que vive en defensa constante. No se puede sembrar confianza en un corazón que nunca se siente seguro. No se puede sembrar fe donde hay miedo no enfrentado. Sanar no es olvidar, es permitir que Dios transforme esa herida en sabiduría. Es reconocer el dolor sin vivir desde él. Es dejar de sembrar desde la herida y comenzar a sembrar desde la sanidad. Porque cuando siembras desde el dolor, aunque la intención sea buena, el fruto suele venir torcido. Pero cuando siembras desde la sanidad, el fruto es más limpio, más firme. Ahora hablemos de algo muy práctico, la disciplina diaria como preparación del terreno. No solo se siembra, también se mantiene. La disciplina es como el riego constante. No es espectacular, no genera emoción, pero sin ella la semilla se seca. Levantarte a tiempo, cumplir tus responsabilidades, ordenar tus finanzas, cuidar tu cuerpo, administrar tu tiempo. Todo eso prepara el terreno para que lo que siembres tenga continuidad. Aquí entra nuevamente el tema del dinero, pero visto como parte del terreno, no solo de la semilla. La manera en que administras lo que tienes hoy prepara el terreno para lo que tendrás mañana. No importa si hoy es poco o mucho, la administración revela el corazón. Si hay desorden, el terreno se contamina. Si hay responsabilidad, el terreno se fortalece. Y cuando el terreno está sano, Dios puede confiar más, sin que eso se convierta en una carga. Muchas personas oran por provisión, pero no preparan el terreno de la administración. Quieren cosecha, pero no cuidan el campo. Y Dios, en su amor, muchas veces espera, no porque no quiera dar, sino porque quiere que cuando llegue la bendición, no te destruya. La estabilidad económica bien llevada se convierte en una plataforma para bendecir. Mal llevada, se convierte en una fuente de ansiedad. Por eso, el terreno importa tanto.
También hay que hablar de las relaciones como parte del terreno. Hay personas que siembran bien, pero constantemente permiten relaciones tóxicas que arrancan lo sembrado. Relaciones donde siempre hay conflicto, manipulación, desvalorización. No se trata de huir de la gente, se trata de poner límites sanos. El límite no es rechazo, es protección del proceso. Un terreno bien cuidado no significa una vida perfecta, significa una vida consciente. Significa que eliges qué entra, qué se queda y qué se arranca. Significa que no todo pensamiento se cultiva, no toda voz se escucha, no toda emoción se sigue. Significa que entiendes que tu corazón es un campo sagrado y que lo que crezca ahí definirá tu mañana. Esta parte nos deja una verdad clara. No solo importa qué siembras, importa dónde lo siembras. Puedes cambiar la semilla, pero si no cambias el terreno, el resultado será limitado. La buena noticia es que el terreno se puede trabajar. No importa cómo esté hoy, siempre se puede limpiar, preparar y cuidar. Y cuando el terreno cambia, la misma semilla produce un fruto completamente diferente. Parte 5. La cosecha que trasciende, cuando lo que siembras alcanza a otros. Hay un momento en el que la ley de la siembra y la cosecha deja de ser solo algo personal y se vuelve expansiva. Lo que sembraste en silencio empieza a tocar vidas, a influir en tu entorno y a generar un impacto que va mucho más allá de ti. Esta es una de las partes más hermosas de este principio, porque Dios nunca pensó la cosecha como algo egoísta o aislado. Toda cosecha verdadera tiene el potencial de bendecir a otros. Muchas personas creen que su vida es solo suya, que sus decisiones solo los afectan a ellos. Pero la verdad es que cada persona es un punto de influencia, consciente o inconsciente. Lo que tú siembras hoy se convierte mañana en un ambiente que otros respiran. Tu forma de hablar se convierte en el tono de tu hogar. Tu manera de enfrentar los problemas se convierte en un ejemplo para tus hijos, para tus amigos, para quienes te observan aunque no lo digan. Cuando una persona siembra paz interior, esa paz se nota. Se siente en la forma en que escucha, en la manera en que responde, en cómo maneja los conflictos. Esa paz se convierte en refugio para otros. Cuando alguien siembra disciplina, constancia y orden, su vida comienza a inspirar a quienes viven en el desorden. No porque lo predique, sino porque lo encarna. La cosecha se vuelve visible y atractiva. Aquí es donde entendemos que la siembra no es solo un acto individual, es una responsabilidad espiritual, porque tu vida puede convertirse en una fuente o en una carga para los demás. Y esto no se trata de perfección, se trata de dirección. Se trata de decidir conscientemente qué tipo de influencia quieres ser. Piensa en esto. Una persona que siembra respeto en su forma de hablar, aunque esté cansada, crea un ambiente más seguro a su alrededor. Una persona que siembra honestidad, aunque le cueste, crea confianza. Una persona que siembra generosidad, aunque no le sobre, crea esperanza. Y esas semillas empiezan a multiplicarse, porque lo bueno tiende a reproducirse cuando encuentra terreno fértil en otros corazones. Ahora, hablemos de la familia, porque ahí la siembra es constante y profunda. En la familia no se siembra de vez en cuando, se siembra todos los días, con palabras, con silencios, con actitudes, con reacciones. Si siembras paciencia, estás construyendo vínculos más fuertes. Si siembras presencia, estás construyendo seguridad emocional. Si siembras indiferencia, estás sembrando distancia. Y tarde o temprano, eso se manifiesta. Muchos quieren una familia unida, pero no siembran tiempo. Quieren respeto, pero no siembran ejemplo. Quieren comprensión, pero no siembran escucha. La cosecha familiar no se construye con grandes discursos, se construye con pequeñas decisiones diarias repetidas con amor. Y aunque no lo veas de inmediato, esas semillas crean raíces profundas que sostienen en los momentos difíciles. Ahora vamos a tocar nuevamente el tema del dinero, pero desde esta dimensión de impacto. Cuando una persona entiende el dinero como una herramienta, su cosecha económica
deja de ser solo personal. La estabilidad económica bien llevada se convierte en una bendición compartida. Con recursos, se puede ayudar a un familiar que atraviesa una dificultad, se puede apoyar una iglesia, se puede tender la mano a personas necesitadas, se puede aliviar una carga que de otro modo sería demasiado pesada. Esto es muy importante decirlo con claridad. Tener recursos no te hace menos espiritual cuando tu corazón está alineado. Al contrario, te da más oportunidades de sembrar bien. El problema no es tener, el problema es retener con egoísmo o vivir con miedo constante a perder. Cuando entiendes que lo que tienes es parte de una administración y no de una posesión absoluta, tu cosecha se convierte en un canal de bien. Hay personas que no buscan prosperar porque sienten culpa, pero la culpa no viene de Dios. Dios busca corazones generosos, no bolsillos vacíos por obligación. Cuando una persona crece con un corazón sano, su crecimiento beneficia a muchos, y eso es parte del diseño. La cosecha nunca fue pensada para quedarse en un solo lugar, fue pensada para multiplicarse. También hay que hablar del impacto invisible. A veces no verás a quién ayudaste, no sabrás a quién marcó tu ejemplo, no escucharás el testimonio de alguien que cambió porque vio tu constancia, pero eso no significa que no ocurrió. Hay semillas que florecen lejos de donde fueron plantadas, hay palabras que despiertan procesos en otros años después, hay actos de bondad que se convierten en decisiones radicales en la vida de alguien más. Aquí entra una verdad profunda. No todo fruto que siembras lo cosechas tú directamente. Algunos frutos los cosechan otros gracias a tu fidelidad. Y eso no es pérdida, es legado. Vivimos en una cultura que quiere resultados inmediatos y visibles, pero el reino de Dios también se construye con frutos que no llevan tu nombre, pero llevan tu semilla. Cuando decides vivir de acuerdo a esta ley, tu vida se vuelve una semilla en sí misma. Tu historia, tus procesos, tus caídas y levantadas, todo empieza a hablar. Y eso tiene un peso enorme, porque hay personas que no escucharán un mensaje, pero observarán una vida. No leerán un versículo, pero verán una actitud. No se acercarán a Dios por un discurso, pero sí por un testimonio silencioso. Y aquí quiero detenerme un momento para hablarte directamente. Tal vez tú no te ves como alguien influyente, tal vez piensas que tu vida es sencilla, que no tiene gran alcance, pero eso es una mentira. Cada vida es un campo con capacidad de multiplicación. Cada decisión correcta, aunque nadie la celebre, está sembrando algo que puede cambiar el rumbo de alguien más. No subestimes tu siembra. No pienses que porque nadie te aplaude no importa. No creas que porque no ves resultados inmediatos no tiene valor. En el reino de Dios, lo fiel pesa más que lo visible. Y cuando llega el tiempo, la cosecha se manifiesta de formas que superan lo que imaginaste. Esta parte nos deja una enseñanza clara. La ley de la siembra y la cosecha no termina cuando tú recibes algo. Comienza de nuevo cuando lo que recibes se convierte en semilla para otros. Tu vida no es solo un destino, es un puente. Y cuando entiendes eso, comienzas a sembrar con más conciencia, con más propósito y con más amor. Parte 6. Errores que dañan la cosecha. Buenas intenciones mal dirigidas. Llegamos a una parte muy importante, porque aquí es donde muchas personas se confunden. Hay gente que siembra bien, tiene buenas intenciones, desea hacer lo correcto, pero aún así no ve la cosecha que esperaba. Y esto no siempre ocurre porque la ley no funcione, sino porque hay errores silenciosos que dañan, retrasan o debilitan el fruto. Identificar estos errores no es para señalar ni culpar, es para corregir el rumbo a tiempo. Uno de los errores más comunes es sembrar con la motivación equivocada. Hay personas que siembran esperando reconocimiento inmediato. Dan, ayudan, sirven, pero en el fondo esperan aplausos, gratitud o validación. Cuando eso no llega, se llenan de frustración y resentimiento. El problema no fue la semilla, fue la intención. Cuando siembras solo para recibir aprobación, la cosecha se vuelve frágil, porque depende de otros y no de la fidelidad.
Sembrar con un corazón correcto significa hacer lo bueno incluso cuando nadie lo nota. Significa sembrar porque es lo correcto, no porque te conviene. Cuando la motivación se purifica, la cosecha llega con paz, no con amargura. Porque no dependes de la respuesta de las personas, sino de la coherencia de tu caminar. Otro error muy frecuente es sembrar de manera intermitente. Hoy sí, mañana no. Un tiempo con disciplina, otro tiempo con abandono. Un día con fe, otro día con queja constante. Esto genera una cosecha inestable. No porque Dios sea inconstante, sino porque la semilla necesita continuidad. Un campo que se riega un día y se abandona semanas no produce buen fruto. La constancia es una de las semillas más subestimadas. No es emocionante, no genera euforia, pero es profundamente poderosa. Muchas personas quieren resultados extraordinarios con hábitos ordinarios mal sostenidos. Pero la ley de la siembra y la cosecha responde a la repetición fiel, no a los impulsos momentáneos. Un tercer error es sembrar bien pero hablar mal del proceso. Aquí volvemos al poder de las palabras. Hay personas que hacen lo correcto, pero se pasan el día diciendo que están cansadas, que no vale la pena, que todo es difícil, que nada cambia. Sin darse cuenta, están sembrando desánimo sobre su propia siembra. Es como plantar algo y luego decir constantemente que no va a crecer. Eso no detiene a Dios, pero sí debilita el corazón del sembrador. Cuidar la palabra durante el proceso es tan importante como cuidar la acción. No se trata de negar el cansancio, se trata de no declarar derrota antes de tiempo. Puedes decir, estoy cansado, pero sigo. Puedes decir, es difícil, pero confío. Eso mantiene la semilla protegida. Otro error serio es comparar tu campo con el de otros. La comparación es uno de los mayores enemigos de la cosecha, porque te hace despreciar tu proceso y envidiar el resultado ajeno. Cada terreno es diferente. Cada semilla tiene su tiempo. Cada proceso tiene su profundidad. Cuando te comparas, te distraes de tu propia siembra y pierdes enfoque. Hay personas que abandonan justo porque ven que otros avanzan más rápido, sin saber que esos otros quizás sembraron antes o en otro terreno, o pasaron procesos distintos. Compararte te roba gratitud, te roba paciencia y te roba perseverancia. Y sin darte cuenta, comienzas a sembrar frustración en lugar de fe. Ahora hablemos de un error muy delicado: sembrar sin descanso. Esto puede sonar extraño, pero es real. Hay personas que hacen tanto, ayudan tanto, trabajan tanto, dan tanto, que se vacían por completo. Y cuando se vacían, se quiebran. Dios no diseñó la siembra como agotamiento constante. El descanso también es parte del proceso. Un campo necesita pausas, un corazón necesita reposo. Sembrar sin cuidar tu salud emocional, física y espiritual termina dañando el terreno. Y cuando el terreno se daña, incluso la buena semilla sufre. Descansar no es abandonar, es permitir que el proceso continúe sin destruir al sembrador. Dios valora la fidelidad, pero también valora el equilibrio. Ahora quiero tocar un error que afecta mucho el área económica. Hay personas que siembran generosidad, pero no siembran orden. Dan, ayudan, apoyan, pero no administran, y luego se frustran cuando viven en desorden financiero. La generosidad sin sabiduría puede convertirse en una carga. La ley de la siembra también incluye la administración, porque no todo lo que entra debe salir, y no todo lo que sale debe hacerlo sin dirección. Sembrar económicamente también implica aprender, organizar, planificar y actuar con responsabilidad. Cuando haces esto, tu cosecha no solo llega, sino que se mantiene, y cuando se mantiene, se convierte en una bendición sostenida para otros. Con orden puedes ayudar más, con estabilidad puedes apoyar mejor, con claridad puedes servir sin culpa ni miedo. Otro error común es rendirse demasiado pronto. Este es quizá el más doloroso, porque ocurre cuando ya casi todo está listo. La semilla ya echó raíz, el proceso ya avanzó, pero el cansancio hace que la persona abandone. Y muchas veces,
Ese abandono ocurre justo antes del brote. No porque Dios sea cruel, sino porque el proceso ya estaba llegando a su punto. Por eso la Biblia insiste tanto en no desmayar. No es una frase bonita, es una advertencia amorosa. No desmayes porque lo que viene está más cerca de lo que crees. No desmayes porque lo invisible ya está trabajando. No desmayes porque rendirte ahora sería dejar el campo justo cuando comienza a dar fruto. Y aquí hay algo muy importante. Cuando fallas, cuando te equivocas, cuando reconoces que sembraste mal en algún área, eso no te condena. Al contrario, te da la oportunidad de corregir. Puedes arrancar malas hierbas, puedes cambiar semillas, puedes trabajar el terreno de nuevo. Mientras hay vida, hay campo. Mientras hay conciencia, hay oportunidad. Esta parte nos deja una enseñanza clara y necesaria. No basta con tener buenas intenciones. La siembra necesita dirección, constancia, sabiduría y paciencia. Evitar estos errores no te hace perfecto, pero te hace consciente. Y la conciencia es una de las herramientas más poderosas para construir una buena cosecha. Parte 7. Vivir sembrando cada día, una forma de vida, no una presión. Llegamos a un punto donde todo lo anterior se une y toma una forma muy práctica, porque la ley de la siembra y la cosecha no fue diseñada para vivirla con ansiedad, con miedo o con una sensación constante de presión. No es una carga, es una guía. No es una amenaza, es una oportunidad diaria. Vivir sembrando bien no significa vivir perfecto, significa vivir consciente. Muchas personas, cuando entienden este principio, caen en un extremo peligroso. Empiezan a analizar cada cosa con temor, como si cualquier error fuera a arruinarlo todo. Caminan con culpa, con rigidez, con miedo a equivocarse. Pero esa no es la intención de Dios. La siembra no es una cárcel, es una libertad. Porque cuando entiendes cómo funciona, sabes que siempre puedes volver a sembrar bien. Vivir sembrando cada día significa levantarte con una pregunta sencilla: ¿qué puedo sembrar hoy? No qué tengo que controlar, no qué tengo que forzar, no qué tengo que demostrar. Solo, ¿qué puedo sembrar hoy? Tal vez hoy solo puedas sembrar paciencia. Tal vez hoy solo puedas sembrar silencio en lugar de una reacción impulsiva. Tal vez hoy solo puedas sembrar orden en una pequeña área de tu vida, y eso es suficiente. Dios trabaja con semillas reales, no con ideales imposibles. Una vida de siembra consciente se construye con decisiones pequeñas pero constantes. No necesitas hacer cambios radicales de un día para otro. De hecho, muchas veces esos cambios extremos no duran. Lo que transforma la vida es la repetición fiel de lo correcto. Elegir hablar mejor hoy. Elegir pensar mejor hoy. Elegir actuar mejor hoy. Elegir administrar mejor hoy. Elegir descansar cuando corresponde. Elegir pedir perdón cuando hace falta. Todo eso es siembra viva. Aquí hay algo muy importante que debes entender. Sembrar bien no garantiza una vida sin problemas. Garantiza una vida con dirección. Incluso cuando hay dificultades, sabes que no estás caminando a ciegas. Sabes que lo que estás viviendo no es el final, es parte del proceso. Y eso cambia completamente la forma en que enfrentas los días difíciles. Cuando vives con esta mentalidad, dejas de desesperarte por la cosecha inmediata, porque sabes que estás construyendo algo más profundo. Sabes que cada día estás aportando una parte, y eso te da paz. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que no estás perdiendo el tiempo ni el esfuerzo. También aprendes a no cargar con lo que no te corresponde. Hay cosas que tú no puedes controlar. No puedes controlar las decisiones de otros. No puedes controlar el tiempo exacto del fruto. No puedes controlar todas las circunstancias, pero sí puedes controlar qué siembras tú. Y eso es suficiente responsabilidad para una vida entera. Vivir sembrando también te ayuda a soltar la culpa del pasado, porque entiendes que aunque sembraste mal en otro tiempo, hoy puedes sembrar diferente. El pasado explica cosas, pero no te condena. El campo no se destruye por una mala temporada. Se trabaja, se limpia y se vuelve a sembrar. Dios es especialista en restaurar campos que parecían perdidos.
Esto es muy importante para quien escucha este mensaje y siente que su vida es una mezcla de errores, decisiones equivocadas y oportunidades perdidas. No estás fuera del alcance de esta ley. Al contrario, estás justo en el punto donde puede empezar a trabajar a tu favor. Hoy puedes sembrar una decisión distinta. Hoy puedes cambiar una actitud. Hoy puedes ordenar una parte. Hoy puedes comenzar de nuevo. Y eso tiene más poder del que imaginas. Ahora hablemos de cómo esta forma de vivir quita la ansiedad del futuro. Cuando no entiendes la siembra, el futuro asusta, porque no sabes qué esperar. Pero cuando entiendes este principio, el futuro se vuelve una extensión lógica de tus decisiones presentes. No necesitas adivinar, no necesitas temer, necesitas ser fiel hoy. Eso no significa que todo será fácil. Significa que incluso en lo difícil, sabes que estás avanzando. Sabes que no estás repitiendo el mismo ciclo sin sentido. Sabes que estás rompiendo patrones. Sabes que estás construyendo algo distinto. Y eso da esperanza real, no una ilusión vacía. Aquí entra también el equilibrio con el dinero y los recursos. Vivir sembrando cada día no significa obsesionarte con ganar más, ni despreciar lo que tienes. Significa administrar con sabiduría, sembrar con generosidad cuando corresponde y crecer con responsabilidad. Significa entender que mejorar económicamente puede ser parte del plan de Dios cuando tu corazón está bien orientado. Porque con estabilidad puedes bendecir más, ayudar más, servir mejor. Eso no te hace menos espiritual, te hace más útil. Cuando vives de esta manera ya no te comparas tanto. Ya no te mides por lo que otros tienen o logran, te mides por tu fidelidad. Y eso libera, porque siempre puedes ser fiel hoy, aunque no tengas todo resuelto. Siempre puedes sembrar algo bueno, aunque tu campo no sea perfecto todavía. También aprendes a celebrar pequeñas cosechas, un cambio de actitud, una conversación más sana, un día mejor administrado, un pensamiento que ya no te domina, un hábito que estás formando. Eso es fruto. Y celebrar esos frutos fortalece la fe para seguir sembrando. Esta parte nos deja una verdad muy clara. Vivir bajo la ley de la siembra y la cosecha no es vivir con presión, es vivir con propósito. No es vivir con miedo, es vivir con dirección. No es vivir esperando un milagro instantáneo, es caminar confiando en un proceso fiel. Hemos recorrido este principio desde lo más cotidiano hasta lo más profundo. Y si hay algo que debe quedar grabado en tu corazón, es esto. La ley de la siembra y la cosecha no es un concepto lejano, es una realidad viva que te acompaña todos los días. No actúa solo en momentos especiales, actúa en lo simple, en lo repetido, en lo que haces casi sin pensarlo. Tu vida no es una casualidad, es el resultado de semillas sembradas a lo largo del tiempo, algunas conscientes y otras no tanto. Entender esto no es para cargarte con peso, es para devolverte el control que muchas veces sientes haber perdido. Porque cuando comprendes que tu mañana se construye con lo que decides hoy, ya no te ves como una víctima del destino, sino como un sembrador con responsabilidad y esperanza. Tal vez no puedes cambiar todo de un día para otro, pero siempre puedes cambiar la semilla que estás plantando ahora mismo. Dios no te pide perfección, te pide dirección. No te pide que nunca falles, te invita a que no abandones el campo. Cada día que eliges sembrar bien, aunque sea poco, estás cooperando con una ley que Él mismo estableció para tu bien. Y esa ley es justa, es fiel y es paciente. No corre, no se retrasa, no se equivoca. Trabaja en silencio, pero siempre cumple. Si hoy no te gusta lo que estás cosechando, eso no significa que todo esté perdido. Significa que es momento de revisar la semilla y el terreno. Tal vez necesitas cambiar actitudes, pensamientos, palabras o decisiones. Tal vez necesitas sanar, ordenar, perdonar o descansar. Todo eso también es parte de la siembra. No hay vergüenza en reconocerlo, hay sabiduría.
Y si hoy estás cansado, si sientes que llevas tiempo sembrando y no ves fruto, recuerda esto con calma. La semilla trabaja incluso cuando no la ves. El proceso invisible no es tiempo perdido. La raíz que hoy se forma es la que mañana sostendrá el fruto. No te rindas en la etapa donde más crecimiento está ocurriendo, aunque no sea evidente. Tu vida tiene más impacto del que imaginas. Lo que siembras no solo te alcanza a ti, alcanza a tu familia, a tu entorno y a personas que tal vez nunca sabrás que fueron tocadas por tu constancia. Cada palabra cuidada, cada decisión correcta, cada acto de generosidad, cada momento de dominio propio, está dejando huella. Nada se pierde en el reino de Dios. Incluso el área económica, cuando se vive con equilibrio y propósito, puede convertirse en una extensión de esta ley. La estabilidad bien administrada no es culpa ni vergüenza. Es una oportunidad para bendecir, ayudar, sostener y aliviar cargas. Cuando el corazón está alineado, los recursos se convierten en herramientas de bien, y eso también honra a Dios. Al final todo se resume en una verdad sencilla pero poderosa. Tú decides qué sembrar hoy. No el pasado, no los errores, no las circunstancias. Hoy. Y esa decisión, repetida con constancia, va a construir el futuro que vivirás. No desde la ansiedad, no desde la presión, sino desde la confianza. Que cada día puedas levantarte con esta conciencia. Hoy voy a sembrar bien, hoy voy a cuidar mi corazón, hoy voy a hablar con sabiduría, hoy voy a actuar con intención, porque lo que siembras hoy, sin duda, será lo que mañana recogerás. Y cuando llegue la cosecha, descubrirás que Dios fue fiel en cada etapa del proceso, incluso en aquellas que parecían silenciosas. Ahora me despido, querido oyente. Si quieres recibir una oración de paz o reflexiones como estas cada noche antes de dormir o a cualquier hora del día, suscríbete y activa la campana para que mensajes como este llegue a ti cuando más lo necesites y no te pierdas de ningún